Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lo bueno y lo malo de la reforma tributaria. Esta noche analizaremos con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, los alcances de la Ley de Inversión Social, que ya solo espera la sanción presidencial. Veremos sus alcances y limitaciones y los efectos que tendrá en la economía y en las finanzas públicas de la nación. Goleada financiera durante la pandemia. Los 34 clubes de fútbol profesional en nuestro país se vieron muy afectados en sus ingresos por cuenta de las cuarentenas y la crisis económica. La Super Sociedades entregó el balance y les tenemos todos los detalles. Aumentaron significativamente las pérdidas. Inversiones en la industria férrea. El transporte de carga y de pasajeros en Colombia podría tomar velocidad ahora que hay acuerdos para regular este servicio. Juan Fernández nos cuenta el panorama de este negocio. Comenzamos esta emisión hablando del tema del momento de la reforma tributaria que hoy ya quedó conciliada en el Congreso de la República y solo está a la espera de la firma de la sanción presidencial. Para analizar lo bueno y lo malo de esta ley de inversión social, como la llama el Gobierno Nacional, le quiero dar la bienvenida al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, ¿qué le vio de bueno o qué le está viendo usted de bueno a esta reforma tributaria? Bueno, de bueno, hay que anotar que superó los escollos de economía política con los que encalló la anterior reforma del ministro Carrasquilla, que dio al traste con la reforma misma y con el ministerio de él. Fue mal presentada, peor explicada. En cambio, esta, a pesar de ser un momento políticamente difícil, fue bien concertada, fue bien explicada por el ministro y salió airosa. Yo creo que ese es un logro indudable de esta reforma. En segundo lugar, creo que es buena en el sentido de que consigue los recursos mínimos indispensables para sobrevivir hasta el final de este gobierno, fiscalmente hablando, unos 15 billones de pesos. Naturalmente, el propio gobierno ha dicho, así lo consignó en la exposición de motivos, que este ajuste fiscal representa apenas 2/3 de lo que se necesita y que será el próximo gobierno el que tendrá que conseguir los recursos faltantes para completar el ajuste fiscal. De manera que es una reforma en tono menor, fiscalmente hablando, no es ni mucho menos una reforma estructural, pero sirve para tranquilizar los mercados, las agencias calificadoras, en un momento tan difícil como el que vive el país y como el que acabamos de pasar después de los paros y de las manifestaciones que hubo en el primer semestre de este año. Doctor Restrepo, ¿le vio algo malo? ¿Qué le quedó faltando a esta reforma para que sea estructural, como usted está planteando, para que se hagan cambios estructurales en nuestro esquema tributario? Pues prácticamente todos los temas que se supone que una reforma estructural debe tocar en Colombia se eludieron en esta reforma para no enfrentar dificultades políticas. Pongo algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con la tributación a las grandes rentas de trabajo no se toca. Todo lo que tiene que ver con el IVA, y no me estoy refiriendo a la canasta familiar, sino a toda la estructura del IVA que según el informe de los expertos en beneficios tributarios es una de las fuentes mayores de distorsiones y de falta de transparencia en Colombia. No se toca. Las grandes rentas provenientes de pensiones grandes no se tocan. Los impuestos a la tributación sobre
capitales o rentas de capital o patrimonio, no se tocan. No se tocan los impuestos verdes, no se tocan los impuestos a las bebidas azucaradas. Es decir, nada de las cosas de fondo se tocan porque se anticipaba por el gobierno que podían generar callos molestos que no quería alebrestar el gobierno. Entonces, todos esos temas estructurales quedan para la próxima reforma y como esta será la última que tramita la administración Duque, uno sí puede prever que el próximo gobierno se va a tener que inaugurar con una reforma tributaria estructural si es que el nuevo gobierno que se dé Colombia no echa por el camino del populismo facilista y peligroso. Doctor Restrepo, pero ¿de qué dependerá de que ese gobierno cuando llegue pueda hacer una reforma estructural con todos esos cambios que usted propone, o por lo menos usted dice que quedan por ahí faltando y que se necesitan en el país? ¿De qué depende de que se logre, de que ese gobierno llegue muy fortalecido después de las elecciones? Porque es que tenemos en la memoria lo que ocurrió hace apenas unos meses cuando se quiso hacer algo medio estructural con la reforma Carrasquilla. Pues primero, el nuevo gobierno tiene que ser un gobierno fuerte. En segundo lugar, tiene que querer hacer una reforma estructural, porque puede ser que el gobierno que se elija y que se posesione en agosto del año entrante no quiera hacerla. Y se requiere también que lo haga en los comienzos de su nueva administración. Las grandes reformas tributarias, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, siempre se logran hacer, si son estructurales, si son de fondo, en las primeras de cambio, cuando el gobierno está fuerte, cuando está en sus gloriosos. Y quizás lo que sucedió con la reforma Carrasquilla es que se escogió el peor de los momentos. No solo ya la administración Duque estaba muy avanzada, sino que estaba muy desgastada y acababa de salir de un momento muy difícil, como fueron todos los malestares sociales que la pandemia generó a lo largo del año 91 y 2019 y 2020. Y los efectos que quedan para este 2021 y en adelante. Y la verdad, doctor Restrepo, cada vez escucho a más analistas, después de ser aprobada esta reforma tributaria, que se necesita otra rápidamente para seguir ajustando las finanzas del país. Pero doctor Restrepo, hablando de la que ya fue aprobada, a la que solo le queda la firma presidencial, ¿cree usted que sí ayuda, además de tener recursos para, como dice usted, completar para que tenga el gobierno nacional oxígeno hasta que culmine su periodo? ¿Cree usted que sí aportará esta reforma a la reactivación económica y a la generación de puestos de trabajo? Sí, va a ayudar, ciertamente, porque esta reforma que se aprobó esta semana, en realidad es, por un lado, unas reformas tributarias a los impuestos, y por otro lado son unas disposiciones sobre gasto público, social, orientadas, estas últimas, a que haya recursos para completar un ciclo de las inversiones contracíclicas que se requieren, sobre todo en el campo social, para contrarrestar los graves estragos que ha generado la pandemia. Entonces, en ese sentido, el ingreso a las personas de menores recursos que está allí previsto, complementarios, el ingreso solidario, los apoyos a las empresas que creen nuevos empleos entre los jóvenes, el subsidio a las nóminas, los recursos para atender los costos de las matrículas en la universidad pública a los estratos 1, 2 y 3, pues son factores, son instrumentos que se ha dado el gobierno, que le ha dado el Congreso al gobierno para que maneje los instrumentos de inversión contracíclica o contra recesión en este último tramo de la administración Duque.
Doctor Restrepo, aunque no hubo cambios para la tributación de las personas naturales, como usted o como yo, los pensionados, no hay, digamos, más personas que tengan que declarar y pagar renta, hay muchos analistas que dicen que de pronto ese aumento en la tarifa de renta para las personas del 30 al 35% de alguna forma se podría trasladar hacia el consumidor final, porque las empresas dirían, listo, yo pago más impuestos, pero si se me aumenta la estructura de costos, yo lo transfiero al precio final de los consumidores y de esa forma esa reforma estaría de alguna forma tocando a los ciudadanos del común. ¿Cómo ve usted esa tarifa de renta? ¿Muy alta? ¿Podría tener algún efecto sobre el costo de vida, sobre las personas naturales? Mire, no hay impuesto en líneas generales que no se transfiera al consumidor final, ya sea impuestos indirectos como el IVA o ya sea impuestos directos a las empresas, porque de una u otra manera, si el margen de operación es muy apretado, se traducen los precios. Pero realmente no es un cambio muy sustancial, porque lo que se hizo fue suspender una disminución en la tarifa empresarial que estaba ya prevista y ahora se suspendió y se le pone una sobretasa a las entidades financieras. De manera que yo no veo por ese lado un gran impacto, aunque algo habrá. Repito, todo impuesto se transfiere, se repercute al consumidor, pero no veo una gran repercusión en el costo de la vida. Más bien la preocupación que empieza a rondar en materia de inflación, no solo en Colombia, sino en todos los bancos centrales del mundo, es que como soltaron tanta liquidez cuando se desencadenó la pandemia, ahora están recogiendo velas. Ahora el Banco Europeo ya dijo que iba a suspender las inyecciones de dinero a la economía, que ya era suficiente. En Estados Unidos empiezan a haber síntomas ya de inflación y algunos directores del Banco de la República han dicho, vemos con preocupación que hay algunos cabeceos que se empiezan a ver en la inflación en Colombia, no por esta reforma, sino por la evolución misma que ha tenido la política monetaria. Entonces, es de prever que en las semanas venideras el Banco de la República empiece a subir sus tasas de interés y esto generará también un elevamiento de costos en toda la estructura económica. Y si la tasa de cambio se sigue devaluando, pues también habrá una presión sobre los importados que saldrán más caros y todo eso va a dar también a la repercusión de los consumidores. Hay también en todo el mundo ahora una alza inmensa en los fletes marítimos de todas las mercancías que se mueven. Hace 6 meses transportar un contenedor de la China a la costa este de los Estados Unidos estaba valiendo $2.000, hoy está valiendo $20.000. Entonces, esos son los factores de aumento de costos que van finalmente a repercutir sobre la inflación, más que esta reforma que se aprobó. Pues lo dijo ayer la doctora Viviana Taboada, codirectora del Banco de la República, lo dijo hoy el propio gerente Leonardo Villar, que esa inflación que usted comenta, doctor Restrepo, los está presionando a subir pronto las tasas de interés. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más los alcances de esta reforma tributaria. Que tenga una feliz noche, doctor Restrepo. Bueno, que estén muy bien, me place saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Ahora a estar muy pendientes de la inflación y de las posibles consecuencias sobre las decisiones del Banco de la República. En otros temas del día, la ministra de las TIC, Karen Abudinem, saldrá de su cargo a raíz del escándalo por un contrato otorgado a la sociedad Centros Poblados para implementar conectividad en cientos de colegios de las zonas más apartadas del país. El presidente Iván Duque le pidió la renuncia. Las horas de la ministra Karen Abudinem están contadas en el gobierno Duque, a pesar de que el propio presidente ha defendido su labor y la ha catalogado como una mujer honorable. ¿Hay alguna responsabilidad política de la ministra de las TIC? Y se lo pregunto porque es que eso le estalló en las manos, presidente. Juan Roberto, muchas personas me han hablado de la responsabilidad política. Yo aquí le digo una cosa, miremos antecedentes en la historia de nuestro país
frente a tantos problemas contractuales similares a este. Aquí se caducó a tiempo. Y comparemos eso con los antecedentes históricos. Aquí se denunció a tiempo y se embargó a tiempo. Ese mismo día que el presidente consideraba que la ministra había hecho todo para salvar el contrato con Centros Poblados, en el Congreso Karen Abudinen respondía a los señalamientos de varios congresistas en un debate de moción de censura. Mi honestidad no puede estar en duda. Quien lo haga es un canalla, no solo contra mí, sino contra la verdad, y estarán favoreciendo a los corruptos. Serían ellos los contratistas corruptos, y ahí sí les quiero decir, los mayores beneficiados de mi renuncia. Una semana después, y tras una reunión en las últimas horas en la Casa de Nariño con el propio presidente Iván Duque, se habría acordado que la funcionaria dejara el cargo después de 16 meses de haber llegado a esa cartera. Jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de ministra de las TIC. Sí, juro. Altas fuentes cercanas a la Casa de Nariño señalan que la salida se da por el desgaste que el escándalo le está haciendo al gobierno, aunque para algunos ya es demasiado tarde, y por la moción de censura a la cual se sumó la bancada del liberalismo en la Cámara de Representantes. El presidente Duque por ahora públicamente ha guardado silencio frente al tema. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuáles son los sectores en Colombia en los que más están creciendo los ataques por fraude digital? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La Superintendencia de Sociedades presentó hoy el balance financiero de los 34 clubes de fútbol profesional colombiano en las categorías A y B. El informe revela el duro golpe de la pandemia en las finanzas de estas empresas, de los equipos de fútbol en nuestro país. Veamos. El activo de los 34 clubes tuvo una variación absoluta de menos 23 mil millones de pesos, y que significa una variación porcentual de negativo 3.8%, pasando de esta forma de 621 mil millones de pesos a 597 mil millones de pesos su activo. El pasivo también tuvo una variación porcentual de 1,4% y el patrimonio de una variación negativa del menos 13,6%. Frente al estado de resultados integral, podemos evidenciar que los ingresos operacionales durante el 2020 tuvieron una variación porcentual de menos 33%, esto es pasando de 629 mil millones en ingresos operacionales a 419 mil millones de pesos. Y frente a la ganancia o pérdida en el estado de resultados integral, podemos evidenciar una reducción porcentual de la ganancia en un 203%. De esta forma, en el 2020 se obtuvo una pérdida de estos 34 equipos de 55 mil millones de pesos. Pasando al ranking por ingresos operacionales, evidenciamos que el Club Deportivo Popular Junior lidera el ranking de los ingresos operacionales de este año, seguido por Atlético Nacional, posteriormente la Asociación Deportivo Cali y el equipo del Pueblo S.A., el Deportivo Independiente Medellín. El ranking por ingresos, el Club Junior representa un 14% de los ingresos totales operacionales del año 2020, Atlético Nacional 13,1% y Deportivo Cali un 12,2%. Frente al ranking de ganancias, se puede ver que el Club Deportivo Popular Junior es el que lidera este ranking por ganancias, generando una ganancia durante el 2020 de 5,3 mil millones de pesos, representando una variación porcentual del 22,2% frente a la ganancia obtenida durante el año anterior. Sigue en este ranking por ganancia el equipo del Pueblo, el DIM, y el Envigado Fútbol Club. Cuando vemos el ranking por pérdida, el club que lidera el ranking por pérdida es Atlético Nacional, con una pérdida durante el 2020 de 19.600 millones de pesos. Sin embargo, tuvo una variación en la ganancia de un 80,3%. Sigue en el ranking de pérdidas Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club,
con una pérdida de 19.000 millones de pesos, y seguido de Independiente Santa Fe con una pérdida de 8.300 millones de pesos. Por activos, sigue liderando el ranking la Asociación Deportivo Cali con un activo igual a 151.000 millones de pesos, esto principalmente porque tiene dentro de sus activos el estadio en Palma Seca. Sigue el ranking por activos Azul y Blanco Millonarios con unos activos de 49.000 millones de pesos, y posteriormente Atlético Nacional con activos por 49.000 millones de pesos. Por pasivos, lidera el ranking de pasivos la Asociación Deportivo Cali con 61.000 millones de pesos durante el 2020, seguido por Atlético Nacional con 47.000 millones de pesos, y América de Cali, que está en reorganización, con unos pasivos por 42.000 millones de pesos. Y por patrimonio tenemos a la Asociación Deportivo Cali liderándola con un patrimonio igual a 89.800 millones de pesos, sigue Azul y Blanco Millonarios con 23.500 millones de pesos, y posteriormente el Club Deportes Tolima con un patrimonio igual a 20.100 millones de pesos. Viendo el ranking de ingresos por tipo de participación en total de los 34 clubes de fútbol durante el 2020, vemos que lidera el ranking de ingresos los derechos de televisión de la DIMAYOR, que representan un 26,6% de los ingresos totales operacionales de los clubes profesionales. Sigue en el ranking la venta de derechos deportivos con un 25,4%, patrocinio y publicidad con un 21,1%, participación en eventos con un 7,7%, y muy relevante ver a la taquilla y la venta de boletería con un 6,4%, cuanto antes representaba un porcentaje superior. A pesar de que el escenario pues evidentemente es retador, y como cualquier otra industria pues se vio afectado el mundo del fútbol debido a la pandemia, por supuesto, a la reducción en taquilla, pues hay algunos elementos que también vale la pena destacar respecto de la construcción de este informe con la información contable que reposa en esta superintendencia. El primero es que los programas y las ayudas y los alivios del gobierno también llegaron a los equipos de fútbol, en donde también se pudo hacer uso del PAEF, entre algunos otros beneficios. El segundo, por primera vez en 4 años la categoría A generó menos pérdidas que la categoría B en esta medición de este informe. Adicionalmente, hay una reducción importante en lo que tiene que ver con los gastos administrativos, lo que seguramente les permitió a los equipos sortear la crisis económica. Adicionalmente, podemos también señalar que hay una reducción significativa en la taquilla. No obstante lo anterior, confiamos en que de cara a la reactivación económica y nuevamente abiertos los estadios, los hinchas puedan acudir y de esta manera pues aliviar la situación financiera apremiante para algunos de los equipos. Pero sobre todo yo quiero destacar que ese análisis que hicimos de 36 equipos, solamente uno entró en liquidación, el Deportivo Cúcuta. Así que a pesar de la fuerte crisis y la afectación de los ingresos de estos equipos, pues pudieron sortear la crisis, y confiamos que para la próxima elaboración del informe tengamos unos resultados más positivos que nos permitan destacarlos nuevamente. Ahí están entonces los equipos de fútbol que más plata ganaron y también los que más perdieron plata el año pasado. En más información, un estudio de TransUnion revela que los intentos de fraude digital disminuyeron un 58% en Colombia durante el primer semestre. Sin embargo, los sectores de videojuegos, viajes y ocio observaron un fuerte aumento de intento de fraude digital, del doble y hasta del triple. En medio de la pandemia, 1 de 4 encuestados en Colombia dijo haber sido blanco de intento de fraude digital. Veamos. En el análisis trimestral sobre fraude digital más reciente que completamos en TransUnion, encontramos que aunque el fraude digital viene disminuyendo, los defraudadores han encaminado ahora todos sus esfuerzos a las industrias del turismo y videojuegos, donde vemos las tasas más altas de crecimiento. El universo de fraude digital en Colombia se ve representado principalmente por 2 tipos de fraude. Uno son los cargos fraudulentos en tarjetas de crédito, que tienen una participación del 21% del total del fraude, seguidos por el phishing con un 15%. El fraude incrementa en estas industrias porque los ciberdelincuentes buscan industrias donde hay unas altas tasas de crecimiento en transacciones digitales. Dado que los países empiezan a levantar sus restricciones
relacionadas al COVID-19, los viajes y otras actividades de ocio se vuelven un blanco fácil y el principal foco de los defraudadores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va este año la venta de vehículos eléctricos e híbridos aquí en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 157.492 millones de dólares y corresponde al monto de la deuda externa pública y privada de Colombia con corte a junio de este año. El informe es del Banco de la República, que indica además que hubo un crecimiento del 7,2% frente a junio del año 2020. La deuda externa del país equivale más o menos al 51,7% del Producto Interno Bruto. Solamente la deuda pública fue de 91.978 millones de dólares. Alcanzó en junio, en términos de dólares, Colombia la deuda externa más alta de la historia. Le quiero dar la bienvenida a Juan Fernández, quien regresa cargado de información sobre las empresas y los negocios. Juan, adelante con su tema para hoy. Buenas noches, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios de trenes, ahora que se conoció que el gobierno del Reino Unido y el de Colombia firmaron un memorando de entendimiento que busca un marco regulatorio del modo para operar un sistema férreo. Establecer ese marco permitiría la inversión más adelante en este tipo de proyectos que llevan años tratándose de desarrollar en el país, apoyado por los británicos, puede funcionar y llegar a implementar el llamado Plan Maestro Ferroviario, que busca la reducción de costos y tiempos de transporte. Esa reducción de los costos de la que le hablo puede ser de un 26% para el año 2030 y tiempos también de las cadenas logísticas, además de retraer inversión extranjera, fortalecer los servicios de transporte de mercancías y materias primas e incrementar los índices de competitividad del país. Hoy el sistema férreo en Colombia se ha reiniciado y hay por lo menos 25 usuarios generadores de carga. Pero Juan, no es la primera vez que hay interesados en reactivar el sistema férreo. ¿Qué tanto futuro tiene en esta oportunidad? Sí, mire, a Colombia han venido compañías a hacer anuncios sobre inversiones con el tema de trenes desde hace muchos años. No se han cristalizado todas. Los españoles, por ejemplo, que saben de ese negocio, han estado en misiones en esa búsqueda de darle vida al sistema de trenes en Colombia, un proceso que seguramente tardará años, pero que en términos de negocios puede ser beneficioso. El Plan Nacional de Desarrollo proyectó llegar a más de 1.000 kilómetros de operación comercial. Hace unos años el inventario de vías férreas era lamentable, un total de 3.300 kilómetros de esas vías, de las cuales solo 700 estaban en capacidad de operación, y fue interesante un poco también esa adjudicación, y ha ayudado en el tema en 2019 de la licitación para rehabilitar los corredores de La Dorada hasta Chiriguaná y de Bogotá a Belencito en Boyacá. Esos dos tramos miden unos 875 kilómetros fácilmente, un negocio en ese momento de unos 190.000 millones de pesos. Pero una fase fuerte de alianzas público-privadas para construir nuevos tramos sería lo ideal. Poner en marcha un sistema de ferrocarriles modernos es una necesidad para la exportación de materias primas. En cualquier país medianamente desarrollado, los trenes son un elemento central de la economía y las exportaciones también. Hoy, mover una tonelada de carga por carretera en Colombia vale más del doble que hacerlo por tren. Y este es, Víctor, el panorama de estos negocios ferroviarios que vendrían a Colombia con la firma de este memorando, que puede ayudar a establecer un sistema de trenes que de alguna manera solucionaría problemas logísticos que por décadas han estado presentes en el país. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.829 pesos con 72 centavos. Subió 13 pesos con 58 centavos el dólar. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó cerca de un 2%. Se ubicó en $71 con 23 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.697.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18%. Acción más valorizada, se recuperó un poquito. Avianca, pues frente a las enormes pérdidas que tuvo en los últimos días, hoy subió cerca o más de un 40%. Y la acción que más cayó fue la del Banco de Occidente, que tuvo un retroceso de 3,89%.
Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La ANDI reveló que entre enero y agosto de este año se han vendido en Colombia 9.411 vehículos híbridos, con un incremento del 378% frente al mismo periodo del año pasado. Y además, 652 vehículos eléctricos, con un aumento del 20%. Las marcas líderes en estos segmentos son, en este orden, Toyota, Suzuki, Mercedes, Ford y Kia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.